Existen relatos tan antiguos que parecen dormir en el tiempo, esperando despertar. Hoy les traeré uno que mezcla fe, terror y lo desconocido, el crucifijo del padre Lucas. La historia comienza en un pequeño pueblo de Guanajuato, donde la abuela de nuestra narradora vivió toda su vida. Ella tenía una conexión especial con la iglesia local, algo que nadie más compartía. Decía sentir presencias, escuchar voces que los demás no percibían. Una tarde, al volver del río, aseguró haber visto en lo alto de una colina a una mujer vestida de negro, con el cabello blanco ondeando al viento. Aquella figura, inmóvil y silenciosa, parecía observarla. Nunca supo quién era. Pero desde ese día, la visión la acompañó, como una sombra imposible de borrar. Años después, un objeto extraño entró a la familia, un crucifijo antiguo. Se decía que perteneció al padre Lucas, un sacerdote que había participado en varios exorcismos en el pueblo. Según los rumores, aquel crucifijo había presenciado cosas que ningún ser humano debería contemplar. Fue usado en rituales, sostenido frente a demonios, mojado en agua bendita, pero también en sangre. Quienes lo tenían cerca aseguraban que las paredes susurraban, y que lo paranormal parecía fortalecerse alrededor de él. Con la llegada del crucifijo, comenzaron las manifestaciones. Primero eran pequeñas cosas, pasos en el pasillo, luces que se apagaban solas, golpes suaves en las paredes. Pero pronto se intensificaron. Se escuchaban voces en latín en medio de la noche, el sonido de puertas azotándose, sombras que se movían aunque nadie estuviera en casa. La protagonista recuerda haber sentido que alguien respiraba muy cerca de ella, aunque estuviera sola en la habitación. Una noche, la tensión alcanzó su límite. La familia entera escuchó golpes en las paredes, gritos apagados y un frío que helaba los huesos. Alguien decidió desenterrar el crucifijo, guardado hacía tiempo, como si con ello pudiera terminar el tormento. Pero al hacerlo, la sensación empeoró. El aire vibraba, las luces explotaban y un murmullo grave llenó la casa. Algo parecía reclamar el regreso del crucifijo a donde pertenecía. Jamás quiso hablar del todo sobre ese crucifijo. Nunca explicó por qué lo mantenía oculto, ni qué había visto realmente. Algunos aseguran que el objeto sigue activo, transmitiendo su energía a quienes lo tocan. Otros creen que es solo una leyenda, pero los descendientes de la familia aún recuerdan las noches de susurros, los pasos en la oscuridad, los alaridos que parecían salir de las paredes mismas. Si alguna vez escuchas un murmullo en latín cuando estás solo, o sientes una mirada fija detrás de ti, recuerda esto: no todo lo que duerme está muerto. Esa noche, la tensión alcanzó un punto insoportable. El ambiente en la casa se volvió sofocante, las ventanas vibraban aunque no soplara viento, los relojes se detenían, y el aire parecía cargado de electricidad. De repente, un estruendo sacudió las paredes, como si algo invisible las golpeara con furia. Los cuadros cayeron al suelo, las lámparas parpadearon y el crucifijo, aquel objeto maldito que llevaban semanas evitando, comenzó a emanar un resplandor débil. La familia entera se reunió en la sala, con miedo en los ojos. Algunos lloraban, otros rezaban en silencio. Y entonces, alguien propuso sacarlo, enterrarlo lejos, como si ocultarlo pudiera detener aquello que los acosaba. El crucifijo fue desenterrado del cajón donde lo habían escondido. La madera estaba húmeda, cubierta de una extraña capa oscura, como si la tierra lo hubiera corrompido. Al tomarlo en las manos, todos escucharon un mismo susurro, no en sus oídos, sino dentro de sus cabezas: no lo suelten. En ese instante, el aire vibró con una frecuencia grave, como si el mundo entero contuviera la respiración. Y el miedo se transformó en pánico. Era evidente, el objeto no estaba dormido, estaba esperando ser despertado. Después del caos vino un silencio absoluto. No era un silencio natural, era espeso, sofocante, como si todo el aire hubiera sido succionado de la casa. Las respiraciones eran audibles, cada latido se sentía como un golpe en el pecho. Nadie se atrevía a hablar. Nadie se movía. De pronto, una silla vieja en la esquina comenzó a mecerse lentamente. Nadie la había tocado. El rechinar de la madera fue tan fuerte, tan claro, que algunos gritaron de miedo. En ese instante, un murmullo surgió desde las paredes, voces rezando en latín, superpuestas, graves, como un coro espectral. La familia corrió a cerrar puertas y ventanas, pero el sonido no provenía del exterior, estaba dentro de la casa. Entonces ocurrió lo más aterrador: en la oscuridad del pasillo, se abrieron unos ojos. No eran humanos. Brillaban con un fulgor blanquecino, observando en silencio. Y luego, desaparecieron.
Tiempo después, entre los archivos olvidados de la iglesia, se encontró un cuaderno del padre Lucas. Sus páginas estaban manchadas, el papel amarillento y quebradizo. En ellas, escribió una advertencia que nadie quiso leer en voz alta. El crucifijo no es un objeto de fe. Es un sello, una prisión, una puerta. Si se quiebra, si se libera, lo que está del otro lado no regresará jamás. Al final del manuscrito, la letra era más temblorosa, como escrita con la mano de alguien aterrado. Sus últimas palabras decían: si lo escuchas, no respondas. Si lo ves, no lo mires. Si lo sientes, huye. Muchos aseguran que fue la última anotación del sacerdote antes de desaparecer para siempre. Nadie volvió a verlo, y nadie supo dónde terminó el crucifijo. Pero el eco de esa advertencia aún resuena entre los descendientes del pueblo. Nadie sabe con certeza qué ocurrió después. Algunos dicen que el crucifijo fue destruido en secreto, fundido en metal incandescente para que nunca más pudiera despertar. Pero hay quienes afirman que todavía existe, viajando de familia en familia, apareciendo en mercados de antigüedades, pasando de mano en mano como una sombra que no se puede erradicar. Los testimonios coinciden en algo: donde aparece, las noches se vuelven frías, las paredes parecen respirar, y los susurros en latín regresan. Los ancianos del pueblo aún recuerdan lo ocurrido. No lo cuentan como un mito, lo narran como advertencia. Y si alguna vez preguntas demasiado, simplemente te dirán que hay cosas que es mejor no despertar. Dicen que, en noches de luna oscura, algunos vecinos todavía escuchan campanas invisibles resonando en lo alto de la colina. Otros aseguran haber visto a la mujer de cabello blanco, observando en silencio desde la bruma. Y ahora, tú que has escuchado este relato, pregúntate: ¿es solo una leyenda, o el eco de algo que aún permanece? Recuerda esto: no todo lo que duerme está muerto. Y no todo lo que está muerto, puede descansar en paz.